Las moradas. El castillo interior. Moradas cuartas. Capítulo primero. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas viene menester lo que he hecho, que es encomendarme a el Espíritu Santo, y suplicarle de aquí adelante hable por mí para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales, y es dificultosísimo de dar a entender, si su majestad no lo hace. Como en otra parte que se escribió, hasta donde yo había entendido, 14 años ha, poco más o menos, aunque un poco más luz me parece tengo de estas mercedes que el Señor hace a algunas almas, es diferente el saberlas decir. Hágalo su majestad, si se ha de seguir algún provecho, y si no, no. Como ya estas moradas se llegan más a donde está el rey, es grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas que ver y que entender, que el entendimiento no es capaz para poder dar traza como se diga siquiera algo que venga tan al justo que no quede bien escuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucha. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. En estas moradas pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran, no hacen daño, antes dejan con ganancia. Y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en este estado de oración, porque podría el demonio engañar, a vueltas de los gustos que da Dios, si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en un embebecimiento ordinario. Que cuando lo es en un ser, no le tengo por seguro, ni me parece posible estar en un ser el Espíritu del Señor en este destierro. Pues hablando de lo que dije que diría aquí de la diferencia que hay entre contentos en la oración, u gustos. Los contentos me parece a mí se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor, que procede de nuestro natural, aunque, en fin, ayuda para ellos Dios, que hace de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él, mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Mas si lo consideramos, los mismos contentos tenemos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra. Ansí en una gran hacienda que de presto se provea alguno, como de ver una persona que mucho amamos, de presto, como de haber acertado en un negocio importante y cosa grande, de que todos dicen bien, como si a alguna le han dicho que es muerto su marido o hermano o hijo, y le ve venir vivo. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento, y me ha acaecido alguna vez. Paréceme a mí que ansí como estos contentos son naturales, ansí en los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble, aunque estotros no eran tampoco malos, en fin, comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios. Los gustos comienzan de Dios, y siéntelos el natural, y goza tanto de ellos como gozan los que tengo dichos y mucho más. Oh Jesús, ¿y qué deseo tengo de saber declararme en esto? Porque entiendo a mi parecer muy conocida diferencia, y no alcanza mi saber a darme a entender, hágalo el Señor. Ahora me acuerdo en un verso que decimos a prima al fin del postrer salmo, que al cabo del verso dice, Cundilatastis armeum. A quien tuviese mucha experiencia, esto le basta para ver la diferencia que hay de lo uno a lo otro, a quien no es menester más. Los contentos que están dichos, no ensanchan el corazón, antes lo más ordinariamente parece aprietan un poco, aunque con contento todo de ver que se hace por Dios. Más vienen unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece las mueve la pasión. Yo sé poco de estas pasiones del alma, que quizá me diera a entender, y lo que procede de la sensualidad y de nuestro natural, porque soy muy torpe, que yo me supiera declarar,
si como he pasado por ello lo entendiera. Gran cosa es el saber y las letras para todo. Lo que tengo de experiencia de este estado, digo de estos regalos y contentos en la meditación, es que si comenzaba a llorar por la pasión, no sabía acabar hasta que se me quebraba la cabeza, si por mis pecados, lo mismo. Harta merced me hacía nuestro Señor, que no quiero yo ahora examinar cuál es mejor lo uno o lo otro, sino la diferencia que hay de lo uno a lo otro querría saber decir. Para estas cosas, algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayudados del natural y como está la disposición, mas, en fin, como he dicho, vienen a parar en Dios, aunque sea esto, y es de tener en mucho, si hay humildad, para entender que no son mejores por eso, porque no se puede entender si son todos efectos del amor, y cuando sea, es dado de Dios. Por la mayor parte tienen estas devociones las almas de las moradas pasadas, porque van casi continuo con obra de entendimiento empleadas en discurrir con el entendimiento y en meditación, y van bien, porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer atos, y en alabanzas de Dios, y holgarse de su bondad, y que sea el que es, y en desear su honra y gloria, esto como pudiere, porque despierta mucho la voluntad, y estén con gran aviso, cuando el Señor les diere estotro, no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre, porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, no lo diré aquí, solo quiero que estéis advertidas, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, y ansí, lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y la gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco va todo perdido. Yo he andado en esto de esta baraúnda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento, o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento, y preguntélo a un letrado, y díjome que era ansí, que no fue para mí poco contento, porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, así haceme recia cosa estar tan tortolito a veces, y lo ordinario vuela el pensamiento de presto, que solo Dios puede atarle, cuando nos ata ansí, de manera que parece que estamos en alguna manera desatados de este cuerpo. Yo vi a mi parecer las potencias del alma empleadas en Dios y estar recogidas con Él, y, por otra parte, el pensamiento alborotado, traíame tonta. Oh, Señor, tomad en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber. Y es el mal que, como no pensamos que hay que saber más que pensar en vos, no sabemos preguntar a los que saben, ni entendemos que hay que preguntar, y pásanse terribles trabajos, porque no nos entendemos, y lo que no es malo, sino bueno, pensamos que es mucha culpa. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que trata de oración, y el quejarse de trabajos interiores, a lo menos mucha parte en gente que no tiene letras, y vienen las melancolías y a perder la salud, y a dejarlo del todo, porque no consideran que hay un mundo interior acá dentro, y así como no podemos tener el movimiento del cielo, sino que anda apriesa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento, y luego metemos todas las potencias del alma con él, y nos parece que estamos perdidas, y gastado mal el tiempo que estamos delante de Dios, y estáse el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas, y el pensamiento en el arrabal del castillo, padeciendo con 1000 bestias fieras y ponzoñosas, y mereciendo con este padecer. Y ansí, ni nos ha de turbar ni lo menos de dejar, que es lo que pretende el demonio, y por la mayor parte, todas las inquietudes y trabajos vienen de este no nos entender. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella, que dije al principio,
por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban describir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos, y, por otra parte, que estas aguas se despeñan, muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. Yo estuve en esto harto tiempo, por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia arriba subía con velocidad. Plega a Dios que se me acuerde en las moradas por adelante decir la causa de esto, que aquí no viene bien, y no será mucho que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para entenderlo mejor, porque con toda esta baraúnda de ella no me estorba a la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor y deseos y claro conocimiento. Pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo, mas sé que es verdad lo que digo. Pena da cuando no es la oración con suspensión, que entonces, hasta que se pasa, no se siente ningún mal. Más harto mal fuera si por este impedimento lo dejara yo todo. Y ansí, no es bien que por los pensamientos nos turbemos ni se nos dé nada, que si los pone el demonio, cesarán con esto, y si es, como lo es, de la miseria que nos quedó del pecado de Adán, con otras muchas, tengamos paciencia y sufrámoslo por amor de Dios, pues estamos también sujetas a comer y dormir, sin poderlo excusar, que es harto trabajo, conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia. Que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los cantares, y verdaderamente que no hallo en toda la vida cosa a donde con más razón se pueda decir. Porque todos los menosprecios y trabajos que puede haber en la vida no me parece que llegan a estas batallas interiores. Cualquier desasosiego y guerra se puede sufrir con hallar paz a donde vivimos, como ya he dicho, más que queremos venir a descansar de 1000 trabajos que hay en el mundo, y que quiera el Señor aparejarnos el descanso, y que en nosotras mismas esté el estorbo, no puede dejar de ser muy penoso y casi insufridero. Por eso, llévanos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que parecen algunas veces que están haciendo burla del alma. Han en esta vida la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada, como diremos si Dios fuere servido, y no darán a todos tanta pena estas miserias ni las acometerán, como a mí hicieron muchos años por ser ruin, que parece que yo misma me quería vengar de mí, y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizás será para vosotras ansí, y no hago sino decirlo de un cabo y en otro, para si acertase alguna vez a daros a entender cómo es cosa forzosa, y no os traiga inquietas y afligidas, sino que dejemos andar esta taravilla de molino, y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y el entendimiento. Hay más y menos en este estorbo, conforme a la salud y a los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga en esto culpa, que otras haremos, por donde es razón que tengamos paciencia, y porque no basta lo que leemos y nos aconsejan, que es que no hagamos caso de estos pensamientos, para las que poco sabemos no me parece tiempo perdido todo lo que gasto en declararlo más y consolaros en este caso, más hasta que el Señor nos quiera dar luz poco aprovecha. Más es menester y quiere su majestad que tomemos medios y nos entendamos, y lo que hace la flaca imaginación y el natural y demonio no pongamos la culpa a el alma. Capítulo 2. Válame Dios, en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trataba, porque los negocios y salud me hacen dejarlo al mejor tiempo, y como tengo poca memoria, irá todo desconcertado, por no poder tornarlo a leer. Y en quizás es todo desconcierto cuanto digo, al menos es lo que siento. Parece me queda dicho de los consuelos espirituales, como algunas veces van envueltos con nuestras pasiones. Traen consigo unos alborotos de sollozos, y a personas he oído que se les aprieta el pecho, y vienen a movimientos exteriores, que no se pueden ir a la mano, y es la fuerza de manera que les hace salir sangre de narices, y cosas ansí penosas. De esto no sé decir nada, porque no he pasado por ello,
más debe quedar consuelo, porque, como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su majestad. Los que yo llamo gusto de Dios, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy de otra manera, como entenderéis las que lo habéis probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta para entenderlo mejor que vemos dos fuentes con dos pilas que se hinchen de agua, que no me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua, y es, como sé poco y el ingenio no ayuda, y soy tan amiga de este elemento, que le he mirado con más advertencia que otras cosas, que en todas las que crió tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos, de que nos podemos aprovechar, y ansí lo hacen los que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. Estos dos pilones se hinchen de agua de diferentes maneras. El uno viene de más lejos por muchos arcaduces y artificio. El otro está hecho en el mismo nacimiento del agua, y va hinchendo sin ningún ruido, y si es el manantial caudaloso, como este que hablamos, después de henchido este pilón procede un gran arroyo, ni es menester artificio, ni se acaba el edificio de los arcaduces, sino siempre está procediendo agua de allí. Es la diferencia que la que viene por arcaduces es, a mi parecer, los contentos que tengo dicho que se sacan con la meditación, porque traemos con los pensamientos, ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento, y como viene, en fin, con nuestras diligencias, hace ruido cuando ha de haber algún hinchimiento de provechos que hace en el alma, como queda dicho. Esta otra fuente viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios, y ansí como su majestad quiere, cuando es servido, hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y suavidad, de lo muy interior de nosotros mismos, yo no sé hacia dónde ni cómo, ni aquel contento y deleite se siente como los de acá en el corazón. Digo en su principio, que después todo lo hinche, vas revertiendo este agua por todas las moradas y potencias, hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, que es cierto, como verá quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Estaba yo ahora mirando, escribiendo esto, que en el verso que dije, dilatastis armeum, dice que se ensanchó el corazón, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de otra parte más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido y diré a la postre, que cierto veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces, y cuántos más debe haber. Oh Señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas. Y andarnos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. Digo tanto como no nada, para lo muy mucho que hay en vos, que no porque no son muy grandes las grandezas que vemos, han de lo que podemos alcanzar de vuestras obras. Tornando al verso, en lo que me puede aprovechar, a mi parecer, para aquí, es en aquel ensanchamiento, que ansí parece que, como comienza a producir aquella agua celestial de este manantial que digo, de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni en el alma sabe entender qué es lo que se le da allí. Entiende una fragancia, digamos ahora, como si en aquel hondón interior estuviese un brasero a donde se echasen olorosos perfumes, ni se ve la lumbre ni dónde está, mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma, y en hartas veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirá, entendedme, que ni se siente calor ni se huele olor, que más delicada cosa es que estas cosas, sino para daroslo a entender. Y entiendan las personas que no han pasado por esto que es verdad que pasan sí, y que se entiende y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora, que no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos, no lo podemos adquirir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal,
sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas qué es aquello. Podrá ser que en estas cosas interiores me contradiga algo de lo que tengo dicho en otras partes. No es maravilla, porque en casi 15 años que a que lo escribí, quizá me ha dado el Señor más claridad en estas cosas, de las que entonces entendía, y ahora y entonces puedo errar en todo, mas no mentir, que por la misericordia de Dios antes pasaría 1000 muertes. Digo lo que entiendo. La voluntad bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios. Más en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse. Harto gran merced es de nuestro Señor si la conoce quien la recibe, y muy grande si no torna atrás. Luego queréis, mis hijas, que como he dicho, no acaba de entender el alma las que allí la hace el Señor y con el amor que la va acercando más así, que cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced. Yo os diré lo que en esto he entendido. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Él sabe el por qué, no nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que los de las moradas pasadas, humildad, humildad, por esta se deja vencer el Señor a cuanto del queremos. Y lo primero en que veréis si la tenéis es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de tener en vuestra vida. Diréisme que de esta manera que cómo se han de alcanzar no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho, y no los procurar por estas razones. La primera, porque lo primero que para esto es menester es amar a Dios sin interese. La segunda, porque es un poco de poca humildad pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar cosa tan grande. La tercera, porque el verdadero aparejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor, y no gustos, los que, en fin, le hemos ofendido. La cuarta, porque no está obligado su majestad a dárnoslos, como a darnos la gloria si guardamos sus mandamientos, que sin esto nos podremos salvar, y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y quien le ama de verdad, y ansí es cosa cierta, yo lo sé, y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir a su Cristo crucificado, que no solo no le piden gustos ni los desean, más le suplican no se los dé en esta vida. Esto es verdad. La quinta es porque trabajaremos en balde, que, como no se ha de traer esta agua por arcaduces, como la pasada, si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir, que aunque más meditación tengamos, aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene este agua por aquí, solo se da a quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el alma. Suyas somos, hermanas, haga lo que quisiere de nosotras. Llévenos por donde fuere servido. Bien creo que quien de verdad se humillare y desasiere, digo de verdad, porque no ha de ser por nuestros pensamientos, que muchas veces nos engañan, sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabremos desear. Sí, por siempre alabado y bendito. Amén. Capítulo 3. Los efectos de esta oración son muchos, algunos diré, y primero otra manera de oración, que comienza casi siempre primero que esta, y por haberla dicho en otras partes, diré poco. Un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en escuro, ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad, y sin artificio, parece que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha, porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho, porque el alma vaya cobrando el suyo, que tenía perdido. Dicen que el alma se entra dentro de sí y otras veces se sube sobre sí. Por este lenguaje no sabré yo aclarar nada, que esto tengo malo, que por el que yo lo sé decir pienso que me habéis de entender, y quizás será sola para mí. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias,
que ya he dicho que son la gente de este castillo, que es lo que he tomado para saber decir algo, que se han ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo días y años, y que ya se han ido, viendo su perdición, acercando a él, aunque no acaban de estar dentro, porque esta costumbre es recia cosa, sino no son ya traidores y andan alrededor. Visto ya el gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia quiérelos tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores, en que estaban enajenados, y métense en el castillo. Paréceme que nunca lo he dado a entender como ahora, porque para buscar a Dios en lo interior, que se halla mejor y más a nuestro provecho que en las criaturas, como dice San Agustín que le halló, después de haberle buscado en muchas partes, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. Y no penséis que es por el entendimiento adquirido, procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, imaginándole en sí. Bueno es esto y excelente manera de meditación, porque se funda sobre verdad, que lo es estar Dios dentro de nosotros mismos. Mas no es esto, que esto cada uno lo puede hacer. Con el favor del Señor, se entiende todo. Mas lo que digo es en diferente manera, y que algunas veces antes que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor, que no fue por los oídos, que no se oye nada, mas siéntese notablemente un encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor. Paréceme que he leído que como un erizo o tortuga cuando se retiran hacia sí, y debíalo de entender bien quien lo escribió. Mas estos, ellos se entran cuando quieren, acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Tengo para mí que cuando su majestad la hace, es a personas que van ya dando de mano a las cosas del mundo. No digo que sea por obra los que tienen estado, que no pueden sino por el deseo, pues los llama particularmente para que estén atentos a las interiores, y ansí creo que si queremos dar lugar a su majestad, que no dará solo esto a quien comienza a llamar para más. Alábele mucho quien esto entendiere en sí, porque es muy mucha razón que conozca la merced, y hacimiento de gracias por ella hará que se disponga para otras mayores, y es disposición para poder escuchar, como se aconseja en algunos libros, que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma, que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se pueda detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho, aunque ha sido contienda bien platicada entre algunas personas espirituales, y de mí confieso mi poca humildad, que nunca me han dado razón para que yo me rinda a lo que dicen. Uno me alegró con cierto libro del santo fray Pedro de Alcántara, que yo creo lo es, a quien yo me rindiera, porque sé que lo sabía, y leímoslo, y lo mismo que yo, aunque no por estas palabras, más entiéndese en lo que dice que ha de estar ya despierto el amor. Ya puede ser que yo me engañe, mas voy por estas razones. La primera, que en esta obra de espíritu, quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Lo que habemos de hacer es pedir como pobres necesitados delante de un grande y rico emperador, y luego bajar los ojos y esperar con humildad. Cuando por sus secretos caminos parece que entendemos que nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha dejado estar cerca de él, y no será malo procurar no obrar con el entendimiento, si podemos, digo, mas si este reía no entendemos que nos ha oído, ni nos ve, no nos hemos de estar bobos, que lo queda harto el alma cuando ha procurado esto, y queda mucho más seca y, por ventura, más inquieta la imaginación con la fuerza que se ha hecho a no pensar nada, sino que quiere el Señor que le pidamos y consideremos estar en su presencia, que Él sabe lo que nos cumple. Yo no puedo persuadirme a industrias humanas en cosas que parece puso su majestad límite, y las quiso dejar para sí,
lo que no dejó otras muchas que podemos con su ayuda, ansí de penitencias, como de obras, como de oración, hasta a dónde puede nuestra miseria. La segunda razón es que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas, y hacer cosa penosa, antes daña que aprovecha. Llamo penosa cualquiera fuerza que nos queramos hacer, como sería para detener el huelgo, sino dejarse el alma en las manos de Dios, haga lo que quisiere de ella, con el mayor descuido de su provecho que pudiere y mayor resignación a la voluntad de Dios. La tercera es que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada, quizá despertará el pensamiento a pensar mucho. La cuarta es que lo más sustancial y agradable a Dios es que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos, y de nuestro provecho y regalo y gusto, pues como está olvidado de sí el que con mucho cuidado está, que no se osa bullir, ni andeja su entendimiento y deseos que se bullan a desear la mayor gloria de Dios ni que se huelgue de la que tiene. Cuando su majestad quiere que el entendimiento cese ocúpale por otra manera, y da una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar, que le hace quedar absorto, y entonces, sin saber cómo, queda muy mejor enseñado que no con todas nuestras diligencias para echarle más a perder, que pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajásemos, y se tiene todo su premio, no hay para que las encantar, sino dejarlas hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mayor. Lo que entiendo que más conviene que ha de hacer el alma que ha querido el Señor meter a esta morada, es lo dicho, y que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle, ni el pensamiento, sino que es bien que se acuerde que está delante de Dios y quién es este Dios. Si lo mismo que siente en si le embebiere, enhorabuena, mas no procure entender lo que es, porque es dado a la voluntad. Déjela gozar sin ninguna industria más de algunas palabras amorosas, que aunque no procuremos aquí estar sin pensar nada, se está muchas veces, aunque muy breve tiempo. Mas, como dije en otra parte, la causa porque en esta manera de oración, digo en la que comencé esta morada, que he metido la de recogimiento con esta que había de decir primero, y es muy menos que la de los gustos que he dicho de Dios, sino que es principio para venir a ella, que en la del recogimiento no se ha de dejar la meditación ni la obra del entendimiento en esta fuente manantial, que no viene por arcaduces. Él se comide, le hace comedir ver que no entiende lo que quiere, y ansí anda de un cabo a otro como tonto, que en nada hace asiento. La voluntad le tiene tan grande en su Dios, que la da gran pesadumbre su bullicio, y ansí, no ha menester hacer caso de él, que la hará perder mucho de lo que goza, sino dejarle y dejarse así en los brazos del amor, que su majestad la enseñará lo que ha de hacer en aquel punto, que casi todo es hallarse indigna de tanto bien y emplearse en hacimiento de gracias. Por tratar de la oración de recogimiento, dejé los efectos o señales que tienen las almas a quien Dios nuestro Señor da a esta oración. Ansí como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviera labrada de una cosa, que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio, ansí parece en esta oración, y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo, para que quepa todo en ella. Ansí esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda, para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucho más anchura, ansí en no se apretar con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí, queda con gran confianza que le ha de gozar. El que solía tener para hacer penitencia, de perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios, tiene más deseos de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos, ya va más templado, porque está más viva la fe, y entiende que, si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia, y aun algunas veces lo desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable,
como ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura lo del mundo, vas poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las virtudes queda mejorada, y no dejará de ir creciendo si no torna atrás ya a hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde, por su vida que esté un alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez u dos que Dios haga esta merced a un alma, quedan todas estas hechas si no va perseverando en recibirlas, que en esta perseveranza está todo nuestro bien. De una cosa aviso mucho a quien se viere en este estado, que se guarde muy mucho de ponerse en ocasiones de ofender a Dios, porque aquí no está en el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar, que si se aparta de los pechos de su madre, ¿qué se puede esperar de él sino la muerte? Yo he mucho temor que a quien Dios hubiere hecho esta merced y se apartare de la oración, que será ansí, si no es con grandísima ocasión o si no retorna presto a ella, porque irá de mal en peor. Yo sé que hay mucho que temer en este caso, y conozco algunas personas que me tienen harto lastimada, y he visto lo que digo, por haberse apartado de quien con tanto amor se le quería dar por amigo y mostrárselo por obras. Aviso tanto que no se pongan en ocasiones, porque pone mucho el demonio más por un alma de estas que por muy muchas a quien el Señor no haga estas mercedes, porque le pueden hacer gran daño con llevar otras consigo y hacer gran provecho, podría ser, en la iglesia de Dios. Y aunque no haya otra cosa sino ver el que su majestad las muestra amor particular, basta para que él se deshaga porque se pierdan, y ansí son muy combatidas, y han mucho más perdidas que otras, si se pierden. Vosotras, hermanas, libres estáis de estos peligros, lo que podemos entender, de soberbia y vanagloria os libre Dios, y de que el demonio quiera contrahacer estas mercedes, conocerse en que no hará estos efectos, sino todo al revés. De un peligro os quiero avisar, aunque os lo he dicho en otra parte, en que he visto caer a personas de oración, en especial mujeres, que como somos más flacas, a más lugar para lo que voy a decir, y es, que algunas, de la mucha penitencia y oración y vigilias, y han sin esto, sonse flacas de compleción, en teniendo algún regalo, sujétales el natural, y como sienten contento alguno interior, y caimiento en lo exterior, y una flaquedad, cuando hay un sueño que llaman espiritual, que es un poco más de lo que queda dicho, parecerles que es lo uno como lo otro, y déjanse embebecer, y mientras más se dejan, se embebecen más, porque se enflaquece más el natural, y en suceso les parece arrobamiento, y llámole yo abobamiento, que no es otra cosa más de estar perdiendo tiempo allí, y gastando su salud. A una persona le acaecía estar 8 horas, que ni están sin sentido ni sienten cosa de Dios, con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le quitó a esta persona, porque hubo quien le entendiese, que a su confesor traía engañado, y a otras personas, y a sí misma, que ella no quería engañar. Bien creo que haría el demonio alguna diligencia para sacar alguna ganancia, y no comenzaba a sacar poca. Hace de entender que cuando es cosa verdaderamente de Dios, que aunque hay caimiento interior y exterior, que no le hay en el alma, que tiene grandes sentimientos de verse tan cerca de Dios, ni tampoco dura tanto, sino muy poco espacio. Bien que se torna a embebecer, y en esta oración, si no es flaqueza, como he dicho, no llega a tanto que derrueque el cuerpo, ni haga ningún sentimiento exterior en él. Por eso tengan aviso, que cuando sintieren esto en sí, lo digan a la perlada, y diviértanse lo que pudieren, y hágalas no tener horas tantas de oración, sino muy poco, y procure que duerman bien y coman, hasta que se les vaya tornando la fuerza natural, si se perdió por aquí. Si es de tan flaco natural que no le baste esto, créanme que no la quiere Dios sino para la vida activa, que de todo ha de haber en los monasterios, ocúpenla en oficios, y siempre se tenga cuenta que no tenga mucha soledad, porque verná a perder del todo la salud. Harta mortificación será para ella. Aquí quiere probar el Señor el amor que le tiene en cómo lleva esta ausencia, y será servido de tornarle la fuerza después de algún tiempo, y si no, con oración vocal ganará,
y con obedecer, y merecerá lo que había de merecer por aquí, y por ventura más. También podría haber algunas de tan flaca cabeza y imaginación, como yo las he conocido, que todo lo que piensan les parece que lo ven, es harto peligroso, porque quizás se tratará de ello adelante, no más aquí, que me he alargado mucho en esta morada, porque es en la que más almas creo entran, y como es también natural junto con lo sobrenatural, puede el demonio hacer más daño, que en las que están por decir no le da el Señor tanto lugar. Sea por siempre alabado. Amén.